¿Qué tal? Buenos días, soy Leonardo Ramírez Cárcamo y en este video explicaré la negociación en el ámbito jurídico. En primer término, el concepto de negociación. La negociación puede definirse como aquel proceso de comunicación directa entre dos o más sujetos de derecho, mediante el cual, a través de propuestas, contrapropuestas, ofertas y contraofertas, se puede lograr la convergencia de voluntades para la creación, modificación, extinción o transmisión de derechos y obligaciones. En segundo término, tenemos los tipos de negociación. En el ámbito jurídico, se reconocen distintos tipos de negociación, dependiendo la finalidad de la relación entre las partes y el marco normativo en el cual se desarrollan. Primero, atenderemos a el interés de las partes. Aquí puede existir una negociación integradora o colaborativa, la cual busca beneficios para ambas partes. Un ejemplo son los convenios judiciales, los contratos de colaboración empresarial o los convenios de alianzas. En segundo lugar, tenemos a la negociación distributiva o competitiva, en la que una parte gana mientras que la otra pierde. Como ejemplo tenemos a las liquidaciones e indemnizaciones laborales e incluso a los concursos mercantiles. Tenemos después, según el ámbito jurídico en el que ocurre la negociación. Aquí puede existir una negociación contractual, que se da en la formación de contratos cuando se discuten obligaciones, derechos, condiciones suspensivas o resolutorios y las mismas cláusulas. Tenemos la negociación procesal, que son los acuerdos dentro de un proceso jurisdiccional. Como ejemplo, tenemos un convenio judicial en un juicio civil o la conciliación laboral. Y finalmente tenemos la negociación extrajudicial, que son aquellos mecanismos alternativos como la mediación o conciliación antes de acudir a tribunales. En tercer término, como tercer tipo de negociación tenemos atendiendo a la intervención o no de terceros. Y aquí puede existir la negociación directa, que es la comunicación entre las partes sin intermediarios, o asistida, que cuando existe un tercero neutral, ya sea un mediador, un conciliador o un árbitro. Después tenemos según el marco normativo aplicable. Aquí puede existir negociación de dos tipos, ya sea una colectiva, que es típica entre grupos de personas, o una individual, que es entre particulares. En tercer punto tenemos las etapas del proceso de negociación. En el ámbito jurídico se suele seguir una serie de etapas y pasos concatenados para negociar. En primer término tenemos la preparación y el análisis. Para preparar tenemos que identificar a las partes con sus propias personalidades y capacidad jurídica. Después debemos determinar los intereses, derechos y obligaciones en juego en estas negociaciones. Debemos revisar el marco normativo aplicable y debemos analizar pruebas o documentos que respalden la posición jurídica. Después va la apertura o planteamiento inicial. Aquí se establecen las reglas de negociación, se exponen las pretensiones jurídicas de las partes y se delimita el objeto de la misma. A continuación irá el intercambio de propuestas y discusión, lo más importante en la negociación. Se presentan ofertas, contrapropuestas y contraofertas y se ponen condiciones. Se identifican puntos de convergencia y divergencia y se argumenta jurídicamente fundándose en leyes, jurisprudencia y lo más importante, en pruebas. Después iremos a buscar acuerdos como paso número 4, generación de alternativas de solución de acuerdos, uso de fórmulas conciliatorias o integratorias y una redacción preliminar de acuerdos, con una precisión jurídica. Después tenemos el cierre de la negociación, la aceptación o no aceptación de la misma, la citación a una nueva negociación o la negativa por completo de volver a negociar. Pero si hay una aceptación, iremos después a una formalización del acuerdo en un instrumento jurídico, así como una verificación de legalidad de la misma. Finalmente estará la etapa post-negociación, de ejecución y seguimiento. Se debe cumplir con lo pactado y puede haber una posible homologación, ya sea judicial o administrativa. Y en caso de incumplimiento, puede haber una ejecución coactiva por parte de la autoridad. Tenemos ahora las características de la negociación como punto número 4. La primera es que es voluntaria. La negociación parte de la libre voluntad de las partes. Tenemos también que es bilateral o multilateral. Intervienen siempre dos o más sujetos de derecho. Existe un intercambio de intereses jurídicos, pues su objeto es la creación, modificación,
extinción o transmisión de derechos y obligaciones. También tenemos una comunicación estructurada. Requiere un proceso de ofertas, contrapropuestas y contraofertas y finalmente una aceptación o no. Tenemos una finalidad de consenso, es decir, se busca la congruencia de voluntades expresada en un acuerdo válido. Después tenemos que es regida por normas jurídicas. Aunque es un proceso flexible, está limitada por leyes imperativas del orden público y derechos irrenunciables. Existe también como característica la posible formalización, pues esta puede concluir en instrumentos con fuerza obligatoria. Tenemos la confidencialidad, pues la información compartida no puede usarse como prueba fuera del proceso en el que se dio. Tenemos ahora la flexibilidad. No se impone una resolución, sino que se permite adoptar las soluciones a las circunstancias de las partes. Y finalmente tenemos los efectos jurídicos como característica de la negociación, ya que los acuerdos alcanzados generan obligaciones exigibles y en ciertos casos pueden ser ejecutadas ya sea judicial o administrativamente. Como quinto punto, discutiremos las ventajas de la negociación. La negociación en el ámbito jurídico ofrece ventajas significativas como la rapidez, la economía y la confidencialidad del proceso, al evitar los costos y dilaciones de un juicio. Además, respeta la autonomía de la voluntad de las partes, permite soluciones flexibles y adaptadas a sus intereses de las mismas. Asimismo, favorece la conservación de relaciones jurídicas, genera seguridad y eficacia vinculante al formalizar los acuerdos, y al provenir de la voluntad común, promueve un cumplimiento más espontáneo y pacífico, reduciendo el desgaste emocional y social, incluso previniendo conflictos. Finalmente, se darán los principios de la negociación. La negociación se rige por ciertos principios fundamentales. El primero es siendo el primero la autonomía de la voluntad. Después tenemos la buena fe entre las partes, la igualdad entre las partes, la voluntariedad de someterse a la negociación, la confidencialidad, la legalidad de la misma, la flexibilidad y finalmente el equilibrio contractual, para que no existan ventajas excesivas para alguna parte u otra. Tenemos después la relación entre la negociación y el ejercicio de la abogacía. Ambos están estrechamente vinculados, ya que la labor del abogado no se limita a litigar, sino también a prevenir, a gestionar y a resolver conflictos. La negociación es una herramienta esencial del abogado, porque le permite, en representación de los intereses de su cliente, defender derechos, proteger intereses y analizar acuerdos que eviten procesos judiciales y jurisdiccionales largos y costosos. Además, existe el abogado aplicar sus conocimientos jurídicos, así como habilidades blandas, estratégicas de comunicación y persuasión, asegurando que los convenios alcanzados sean vinculantes, válidos, eficaces y justos. Para este trabajo se analizaron y consultaron distintas fuentes, como Derecho Civil Introductorio de Carbonnier, Negociación y Resolución de Conflictos de Julián de Diego, Derecho Privado de Pietro Castro, Las 10+1 habilidades esenciales del abogado en el siglo XXI de Fernando Burrín y Getting to Yes de Roger Fischer. Muchas gracias.